Buenas tardes, estimados alumnos. En esta ocasión hablaremos de las mutaciones. Bueno, las mutaciones se van a definir como aquel cambio que será permanente dentro de la secuencia del DNA y es capaz de heredarse. Heredarse nos referimos a nivel celular. Si tienen una frecuencia mayor al 1% y no se asocian a una enfermedad dentro de una población, estos cambios a nivel del DNA se pueden considerar polimorfismos. Normalmente asociamos el término de mutación a efectos deletéreos, sin embargo está muy involucrado en la evolución, ya que a través de estos cambios genéticos, en combinación con la recombinación meiótica, es que obtenemos la variabilidad genética y la capacidad de adaptarnos a los cambios. Cuando hablamos de una secuencia de DNA en una población, pues puede que sea la única, pero frecuentemente vamos a encontrar diferentes opciones, es decir, diferentes alelos para la misma secuencia o para el fragmento de información génica. Entonces, cuando hablamos de que la forma más frecuente o inalterada, la forma normal, por así decirlo, le vamos a denominar forma silvestre o wild type y la abreviamos habitualmente con WT. Cuando hay otras opciones, otros alelos de esta secuencia que no se asocian a enfermedad y que, como dijimos, están por lo menos en el 1% de esta población, pues nos referimos a variantes normales, polimorfismos, que si bien nos ayudan a generar diferencias, pues no se asocian directamente a una enfermedad. En cambio, cuando esta variante, este cambio, sí genera una enfermedad, pues ya lo asociaremos a una clasificación deletérea. Las mutaciones, bueno, las encontramos dentro del DNA genómico, pero también dentro del DNA mitocondrial. Claro que en el DNA mitocondrial tendrá una herencia exclusiva materna y dentro del DNA genómico, pues tendrá una herencia dependiendo del patrón. Pueden ser dominantes, recesivas o tener algunos otros efectos. Incluso estar ligadas a cromosomas sexuales, como serían las ligadas al cromosoma X o las de herencia y las de herencia paterna, como serían las ligadas al cromosoma Y. Bueno, cuando hablamos de herencia, para esto necesitamos que sean mutaciones que afecten células germinales, es decir, gametos. Cuando un cigoto se ve afectado por una mutación, pues el total de sus células portarán esta mutación, generando que pueda ser heredable a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque nuevamente se verán afectadas las células germinales. Sin embargo, cuando hablamos de mutaciones somáticas, es decir, en cualquier otra célula que no afecte las células germinales, pues estas solo se le darán en las líneas celulares que le sigan y pues tendrán un efecto, por así decirlo, un poco más local. Cuando algunas de las situaciones que podemos recordar que se pueden dar por estos cambios genéticos, pues es justamente cáncer. Y bueno, cáncer dentro del gran universo que lo compete, pero eso ya lo veremos en otra clase. Ahora, cuando el cigoto presenta ya la mutación, pues todas las células que desciendan de él, todas las líneas celulares que tenga el individuo, pues portarán esta mutación y tendrá algún efecto. Pero cuando esta mutación se da de manera postcigótica en algún punto posterior, pues dependerá si es un punto temprano o si es un punto un poco más tardío. Si la mutación se da muy tempranamente, pues por ejemplo afectando alguna blastómera, todas las líneas celulares descendientes de dicha blastómera se verán afectadas y por tanto tendremos la presencia de la mutación en diferentes tejidos. En cambio, cuando se da de manera más tardía en el desarrollo, pues puede que quede compartimentalizada o solo algún tipo de celular o línea celular persista con este cambio. Bueno, ahora por su origen las podemos clasificar en endógenas y exógenas. Las endógenas son fortuitas o espontáneas y se dan por errores de replicación, desaminación espontánea, inestabilidad química del enlace N-glicosídico, entre otros factores propios de la información genética. Pero también pueden ser como consecuencia de mutágenos endógenos, quiere decir sustancias que pueden condicionar cambios a nivel del DNA, pero que son producidos de forma interna, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno o las especies reactivas de nitrógeno, que se generan por la respiración y a su vez por el sistema inmunológico, que también así pueden causar alteraciones en nuestra información genética.
En cambio tenemos también las que son generadas de forma externa o exógenas y estas son inducidas. Y en este caso hablaremos de mutágenos que podemos clasificar en su origen, si son químicos, físicos o biológicos. Dentro de los agentes químicos tenemos una gran cantidad de mutágenos a los que nos podemos exponer. Un ejemplo de ello es el tabaquismo, que contiene una gran cantidad de sustancias capaces de generar cambios a nivel de nuestro DNA y por eso se asocia a un riesgo de neoplasias como un factor de riesgo. En cambio tenemos los factores físicos como la radiación ultravioleta, que si bien todos nos exponemos es difícil de evitar. En este caso el principal daño que genera son los dímeros de pirimidinas. Y también tenemos las radiaciones ionizantes, en las cuales pues vivimos sumergidos pero de baja intensidad, y hay de muchos tipos. Entre más graves sean, pueden generar incluso ruptura de doble cadena y generar daños muy severos en nuestro material genético. Algunos ejemplos pueden ser su acción clastogénica, en la cual afecta directamente a nivel cromosómico. Y en los factores biológicos, pues nuestro mejor ejemplo son los virus. Virus como el virus de papiloma humano, que algunas de sus tipos pueden causar cáncer. Pero bueno, no se espanten, de todas formas, nuestro cuerpo se ha adaptado a ello y tenemos mecanismos de reparación que están implicados para detectar el daño al DNA y poderlo reparar lo más pronto posible. Y aunque no son 100% eficaces, sí nos permiten sobrevivir como individuos y como especie. Bueno, en cuanto a la magnitud de la mutación, pues tenemos que el daño al DNA puede ser en diferentes magnitudes. Puede ser en una escala muy grande como a nivel cromosómico, donde podemos tener rupturas de cromosomas incluso, ¿no? Y en este caso los denominaremos anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas pueden ser numéricas, estructurales, y también pueden ser en un orden un poquito más pequeño, donde afectamos una región del cromosoma, pudiendo cambiar la función de varios genes. También tenemos las mutaciones medias, en las cuales casi siempre están involucradas secuencias de repetidos, que pueden afectar unas cuantas miles o cientos de miles de pares de bases. Por otro lado, tenemos las mutaciones puntuales, que son en las que nos enfocaremos en este momento. Las mutaciones puntuales son el cambio que afecta a un solo nucleótido. Nosotros también abarcaremos las deleciones e inserciones, que se refieren a la pérdida o ganancia de nucleótidos, que pueden ir de uno o varios nucleótidos, incluyendo cientos o miles. Bueno, en este pequeño diagrama que diseñamos, pues podemos ver en la parte superior el electroferograma, donde vemos que cada piquito corresponde a un nucleótido. En este caso el color verde corresponde a adenina, el rojo a timina, el negro a guanina y el azul a citosina. Y así lo podemos interpretar, es como se ve en las secuencias. En el siguiente escalón tenemos la secuencia de nuestra cadena en dirección 5'3', y abajo tenemos en la dirección contraria la cadena antiparalela, que sería complementaria a esta misma, la cual se tomaría de molde para la transcripción, en este ejemplo hipotético. Y abajo tenemos justamente el transcrito, el cual es más semejante a la cadena no molde que vemos en la parte superior, pero ahora en RNA. Entonces la timina es cambiada por el uracilo. Y esta secuencia a su vez, posterior a su edición, que en este ejemplo abreviado, pues en teoría ya se llevó a cabo, pues tenemos la traducción, en la cual nuestra cadena ahora se compone de aminoácidos enlazados por enlaces peptídicos, es decir, una cadena polipeptídica que representa el ejemplo de cómo se generaría nuestra proteína a partir de cada triplete que codifica para cada uno de los aminoácidos que lo componen. Y bueno, ya comentamos que es un cambio, pero también es importante entender que los cambios no siempre serán deletéreos. Entonces, tenemos una clasificación en la cual la variante puede ser benigna y no generar ningún daño, o tal vez no está 100% determinado, pero aparenta ser benigna, o no tenemos herramientas suficientes entre los algoritmos y simuladores in silico para poder entender su efecto, y entonces nos quedamos de significado incierto. Y también tenemos variantes en las cuales por sus características y efectos podemos
pensar que sean patogénicas y las definiremos como probablemente patogénicas, y las que ampliamente han sido comprobadas que se asocian a enfermedad y pueden causar un daño a la función de la proteína, que denominaremos como variantes patogénicas, que es a veces con lo que asociamos las mutaciones. Por eso es mejor utilizar el término de variantes. Ahora, en cuanto a la nomenclatura básica, nosotros tenemos que, dependiendo de si hablamos de DNA complementario, DNA genómico, mitocondrial, o hablamos de proteína, pues la nomenclatura cambia un poco. Entonces, el C punto se refiere justamente a este DNA complementario. Cuando hablamos del genómico pondremos G punto en minúsculas. Y cuando hablamos de DNA mitocondrial, pues M punto. Y cuando hablamos de la proteína, pondremos P punto. Cuando hablamos, generalmente utilizamos el DNA complementario. Entonces, lo que vamos a decir es que hablamos con DNA complementario y vamos a poner la ubicación. Entonces, aquí tenemos que en la posición 123, que corresponde a una adenina, se vio cambiada o sustituida por una guanina. En otro ejemplo, ponemos una deleción, que dice que del nucleótido 123 al 126, que corresponde a TCG, fueron deletados, es decir, se perdieron. Y por otro lado, aquí hablamos de la inserción, en donde entre el nucleótido 123 y el 124 se insertó una G que originalmente no correspondía a ese sitio. En cambio, cuando hablamos de proteínas, siempre iniciaremos marcando P punto. Y aquí hablaremos de los aminoácidos. Entonces, el aminoácido arginina, que se encontraba en la posición 123, es sustituido por otro aminoácido de arginina por el cambio molecular, por el cambio a nivel nucleotídico que vimos anteriormente. Claro, ejemplos hipotéticos. En este caso, pues hablamos de que como cambia por el mismo aminoácido, en realidad hablaríamos de una mutación silenciosa, que hablaremos un poco más tarde. En este caso, cuando cambia un aminoácido por otro, estaremos hablando de una mutación con pérdida del sentido, de sentido equivocado, es decir, missense. Y cuando perdemos el sentido o mutaciones con pérdida de sentido, nos referimos a que el aminoácido es sustituido por un codón de paro. Y cuando hablamos de que se pierde el marco de lectura, pues utilizaremos FS, que significa friendship, para explicar que en esta posición, la arginina, en la posición 123, fue cambiada por una glutamina, condicionando un cambio en el marco de lectura que nos llevó a un codón de paro a 23 aminoácidos adelante. Y también tenemos el ejemplo donde esta posición se ve modificada para que correspondía a un codón de paro. Por un cambio se perdió y se retrasó el codón de paro, sustituyéndose por un aminoácido, y se extendió 14 aminoácidos nuestra cadena polipeptídica. Son algunos ejemplos, ¿no? Bueno, hablaremos en esta ocasión de las sustituciones. Como ya mencionamos, se refieren al cambio de un nucleótido por otro. Y aquí lo tenemos. Las más toleradas son los cambios en la tercera posición. ¿Por qué? Porque dentro del triplete la tercera posición puede corresponder a la redundancia del código genético, es decir, donde varios tripletes codifican para el mismo aminoácido, y si llegamos a cambiar alguno puede que coincida y siga siendo del mismo aminoácido y no afecte la función de la proteína. Estos pueden ser frecuentemente polimorfismos. En este caso, en nuestro ejemplo, nuestro triplete AAA, pues se va a ver modificado sustituyendo esa A por una citosina, lo cual nos condicionaría que a nivel de nuestro transcrito también se vea reflejado dicho cambio, y eso condicionaría que nuestra lisina cambia por una asparagina. Esto sería el cambio de una adenina, que es una purina, por una citosina, que es una pirimirina, a lo que denominaremos transversiones, que en este pequeño diagrama vemos estos cambios posibles en rojo. Pasemos a otro ejemplo. En este caso, nosotros tenemos unas citosinas. Bueno, nuestro triplete es CTC y la tercera posición está ocupada por una citosina y cambia por una timina. Entonces, en nuestro transcrito codifica ahora, el transcrito de RNA tiene una citosina y 2 uracilos, y el triplete corresponde de leucina a leucina, una mutación sinónima. Sin embargo, el cambio
de C por T es una pirimidina por una pirimidina, por tanto se llama transición. Entonces, cuando tenemos pirimidinas por pirimidinas o son sustituidas purinas por purinas, pues se denominan sustituciones, transiciones. Y del cambio de una pirimidina a una purina o viceversa se denominan sustituciones transversiones. Correcto. Ahora analizaremos el efecto sobre la proteína, que algo ya habíamos mencionado. Nuestro cambio en este caso se denomina de sentido equivocado o missense, ya que cambia un aminoácido por otro. Ahora, esto puede ser conservador o no conservador, dependiendo de las características de los aminoácidos. Si son semejantes, pues se puede denominar conservadora. Pero si son radicalmente diferentes y afectarán de forma más marcada la función, al ser sustituido el aminoácido, pues en ese caso se llaman no conservadoras y es más probable que sean deleterias. Y por otro lado tenemos que cuando el aminoácido, a pesar del cambio a nivel nucleotídico, termina siendo el mismo, pues estructuralmente la proteína no se ve modificada y por tanto se denominan mutaciones silenciosas o silentes. Y en este caso, pues la función de la proteína, así como su estructura, se siguen manteniendo y es gracias a esta redundancia del código genético. ¿Ya ven por qué es un ejemplo? Ahora hablaremos de las mutaciones sin sentido. En este caso es por una sustitución, pero ahora en la primera posición. Nuestra AAA va a ser cambiada por una TAA. Sí, esa timina llegó a hacer sus travesuras. Y en este caso tenemos que ya en el transcrito de RNA se convierte en uracilo y entonces tenemos UAA. Como lo vieron, de nuestra AAA cambiamos a UAA, que si recuerdan es un codón de paro. Entonces, de nuestra lisina, que era el aminoácido original, tendremos entonces un codón de paro, lo cual generará que el ribosoma entienda la señal como que aquí se detiene el proceso de la cadena y entonces se acaba la traducción, se acaba la cadena polipeptídica quedando trunca. Ya no habrá el resto de los aminoácidos. Y en este caso les denominamos mutaciones sin sentido, ya que este aminoácido que cambió por un codón de paro generará que se detenga el procesamiento de la proteína. Y en cuanto a las inserciones y deleciones, pues es semejante. El que se inserte o se retire en algunos nucleótidos, pues va a tener un efecto. Hablaremos en primera instancia de los que son múltiplos de 3, que pueden ser 3, 6, 30, 300, etc. Pero mientras sea múltiplo de 3, en algún momento recuperará el sentido y mantendrá el marco de lectura. Recordemos que no hay puntuaciones ni comas entre los tripletes, por tanto se interpretan de forma continua. En nuestro ejemplo, vamos a insertar antes de esta triple A una triple T. Por tanto, recorremos el resto de nuestros tripletes. Sin embargo, si vemos como son múltiplos de 3, pues se insertó, pero seguimos manteniendo la misma secuencia de nucleótidos, es decir, AAA, CTC y siendo tripletes. Por tanto, seguirán codificando para los mismos aminoácidos. Acá tenemos nuestro electroferograma, cómo cambiaría nuestro transcrito recorriéndose nuevamente. Y aquí tenemos nuestra proteína, que vemos que sí se agrega un aminoácido diferente, que en este caso es la fenilalanina, pero nuevamente volvemos a ver la secuencia de nuestros aminoácidos esperados como lo teníamos anteriormente. El efecto deleterio de este tipo de mutaciones dependerá propiamente de la cantidad de aminoácidos que se inserten o se deleten y el efecto en la función que tenían. Si por ejemplo esta fenilalanina me genera un cambio en un sitio de reconocimiento, pues puede que sí sea una mutación deleteria. Pero aún así, al ser de marco de lectura, que se mantenga el marco de lectura, pues disminuye un poco la probabilidad de que sea una mutación tan severa. Pero como les digo, cada mutación deberá de ser analizada de manera independiente. Y en este caso, cuando las inserciones o deleciones no son múltiplos de 3, pues tendremos un problema aún mayor y muy frecuentemente asociado a que sea deleterio.
porque en este caso, si se fijan, se modificaron por completo los tripletes. Nuestra triple A quedó seccionada en CAA y ACT, que ya no corresponderán al mismo patrón de aminoácidos. Como aquí lo vemos a nivel de nuestro transcrito, igualmente los tripletes o codones ahora son totalmente diferentes y ahora codifican para aminoácidos por completo diferentes. Y podemos incluso ganar o perder un codón de paro prematuro o retrasar nuestro punto de parada. Entonces, estas mutaciones, cuando son de lesiones o inserciones de no múltiplos de 3, son en general más deletéreas y más frecuentemente asociadas a enfermedad. Y aquí tenemos nuestro cambio. Y es porque justamente perdemos el marco de lectura. Si antes mis tripletes codificaban para un aminoácido, ahora la secuencia de aminoácidos cambia por completo y por tanto la función se verá severamente afectada. Y también esto nos puede generar que tempranamente o de manera prematura obtengamos un codón de paro. Y tal vez menos frecuentemente, pero también puede llegar a pasar que tengamos la pérdida de nuestro codón de paro y sea una cadena mucho mayor de lo que esperábamos. En resumen, nosotros tenemos mutaciones silenciosas, que son por sustitución, donde no afectamos la estructura de la proteína. Y tenemos las no silenciosas, que pueden ser de sentido alterado, que en estas cambia un aminoácido por otro, conservadoras o no conservadoras, dependiendo de las características físico-químicas de los aminoácidos por los que se cambiaron. Y tenemos otras que son como las de lesiones e inserciones, que pueden permitirnos mantener el marco de lectura si son múltiplos de 3, o bien si no son múltiplos de 3, pues tendremos la pérdida del marco de lectura. ¿Correcto? Y bueno, que en cualquiera de estas opciones podemos obtener una terminación prematura o una terminación retrasada de la proteína. Bueno, su turno, chicos. Aquí tenemos un caso donde hay una mutación en el gen HBB. Y aquí tenemos la secuencia. Claro, es un ejemplo hipotético. En este caso, en esta posición de este triplete, nosotros vemos una sustitución de la T original por una G. Y entonces esto codificaba para una treonina en la posición número 4. ¿Qué pasará? Pues si nosotros vemos nuestro código genético, al cambiar esta T por esta G, sigue codificando para una treonina, lo cual significa que en realidad no se afecta la estructura de la proteína porque el aminoácido sigue siendo el mismo, por lo cual la beta-globina, que es la proteína codificada, pues seguirá funcionando de forma normal y no tendremos la metahemoglobinemia tipo beta, o que podemos a veces encontrar como síndrome de niño azul. ¿Por qué? Porque tienden a tener un estado de cianosis. Pero recordemos, como fue una mutación silenciosa, este niño es sano porque en realidad no se afectó la función de la proteína, a pesar de que sí hubo un cambio a nivel del DNA. Ahora, tenemos otro ejemplo. Aquí ya agregamos nuestro código genético para que puedan guiarse. Igual es un ejemplo hipotético. Y entonces tenemos que en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, en la posición 17, esta timina cambia, esta era una adenina que cambió por una timina. Por tanto, a nivel del transcrito encontraremos una U, un uracilo. Y eso quiere decir que el codón que codificaba inicialmente era GAG, que GAG lo podemos encontrar aquí, que es una glutamina. Y entonces, al momento de que cambió por T, ahora vamos a ver. Ok, aquí hablaremos de la enfermedad de Tay-Sachs. Este es un trastorno autosómico recesivo por acúmulo de gangliósidos y es por el defecto de la enzima hexosaminidasa A. Una enfermedad con serios efectos neurológicos, un buen punto que pueden estudiar. Y en este caso hablaremos de que hubo una inserción de 4 nucleótidos. En este caso,
la inserción de 4 nucleótidos, como no es un múltiplo de 3, claro que nos generará una pérdida del marco de lectura. Y entonces vemos cómo aquí tenemos los alelos normales con sus cadenas, con sus aminoácidos que corresponden a cada triplete, que serían los normales. Y aquí vemos cómo esto genera un desfase y entonces tenemos serina, tirosina, alanina, prolina. Y aquí tenemos serina, ¿y qué creen? Ya no está la tirosina, ahora tenemos una isoleucina. Y después nos sigue la alanina, sigue la leucina. ¿Ven cómo la secuencia de aminoácidos se vio por completo modificada? Claro que esto tendrá un serio efecto sobre la función de la enzima, por tanto, será patogénica. Y en este caso, perdimos por esta inserción de un no múltiplo de 3, es decir, de 4, pues tenemos un efecto sobre la proteína que nos generará que sea más corta y no funcional. Y por tanto, causante de enfermedad, en este caso la enfermedad de Tay-Sachs. Los invito a que investiguen un poquito más, pero espero que esta información les sea de utilidad. Estamos en contacto, chicos, nos vemos pronto.